Buenos días, soy el doctor Hermán Esteban Ordóñez, docente de la Cátedra de Semiología de la Facultad de Medicina, y en el día de hoy nos vamos a ocupar del estudio semiológico del edema. En primer lugar, vamos a realizar una definición de edema diciendo que edema es la hinchazón del cuerpo, localizada o generalizada por aumento anormal del sodio y el agua en el intersticio. El intersticio puede ser el tejido celular subcutáneo, el intersticio tisular o las cavidades serosas. Esta acumulación excede las cantidades necesarias para los procesos fisiológicos. Recordemos que el agua corporal se distribuye en distintos compartimentos. En un compartimento intracelular con aproximadamente un 50% de la cantidad total de agua corporal y en un compartimento extracelular con el otro 50%. A su vez, el líquido extracelular se subdivide en dos compartimentos. Un compartimento intersticial, al cual le corresponde un 35% de ese total, y un compartimento vascular con el 15% restante. Acá tenemos esquematizado esa distribución del agua corporal. ¿Cuáles son los factores que regulan el pasaje de agua y sodio hacia el intersticio? En este esquema tenemos un capilar con su extremo arterial y su extremo venoso. Las flechas representan las fuerzas o sistemas de presiones que regulan dicho pasaje, el del sodio y el agua hacia el intersticio. En el extremo arterial tenemos en primer lugar una presión que tiende a hacer salir líquido hacia el intersticio y que se denomina presión hidrostática capilar, que a nivel arterial tiene un valor aproximado de 32 milímetros de mercurio. Por otro lado, tenemos una fuerza que está generada por macromoléculas, fundamentalmente proteínas, y fundamentalmente dentro de las proteínas por la albúmina, que se denomina presión oncótica, que es una fuerza que tiende a retener líquidos dentro del capilar y que a nivel del extremo arterial del mismo tiene un valor aproximado de 24 milímetros de mercurio. La presión neta de filtración a nivel del extremo arterial del capilar va a estar dada por la diferencia entre la presión hidrostática menos la presión oncótica y va a ser una presión neta dirigida hacia afuera, o sea que tiende a sacar líquido del capilar hacia el intersticio de aproximadamente 8 milímetros de mercurio. En el extremo venoso del capilar, la situación ha cambiado. Ha disminuido la presión hidrostática a un valor aproximado de 12 y la presión oncótica en condiciones fisiológicas tiene que permanecer estable ya que las macromoléculas no atraviesan las membranas. Por lo tanto, acá la presión neta de filtración es una fuerza dirigida hacia adentro con un valor de aproximadamente 12 milímetros de mercurio. El exceso de sodio y de agua y de otras moléculas que han quedado en el intersticio va a ser drenado por este sistema que está representado por un vaso linfático. También hay que recordar que la célula capilar tiene una propiedad que se denomina permeabilidad, que también va a jugar su rol en la generación o no del edema. Ahora nos vamos a referir, habiendo hablado de la fisiología, nos vamos a referir a la fisiopatología del edema. ¿Cuáles son aquellas situaciones o mecanismos que van a generar la aparición de edema? A ellos los vamos a dividir en dos grupos. Por un lado, un grupo de mecanismos a los cuales vamos a llamar primarios y por otro lado, un grupo de mecanismos a los cuales vamos a denominarlos como secundarios. Dentro de los mecanismos que vamos a llamar primarios, vamos a encontrar aquellos que aumenten la presión hidrostática, aquellos que disminuyan la presión oncótica, aquellos mecanismos que aumenten la permeabilidad endotelial o
aquellos mecanismos que generen un drenaje linfático insuficiente. Ahí tenemos la lista entonces de los mecanismos que primariamente pueden provocar la aparición del edema. Aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, aumento de la permeabilidad del endotelio o insuficiente drenaje linfático. Y en la lista siguiente los mecanismos secundarios, entre los cuales vamos a tener el exceso de sodio, el hiperaldosteronismo secundario y el sistema de la hormona antidiurética. Ahora pasamos a explicar cada uno de ellos. ¿Por qué se denominan primarios los mecanismos que generan edema? Son aquellos que provocan la aparición del edema, generan la aparición del edema. Ya los habíamos nombrado. El primero de ellos era el aumento de la presión hidrostática. ¿Por qué puede aumentar la presión hidrostática para generar aparición de edema? Porque exista hipertensión venosa central. ¿Qué significa? Que algo sucede en el corazón que genera hipertensión venosa. Los ejemplos son la insuficiencia cardíaca derecha, en la cual la incapacidad del corazón de generar un volumen minuto adecuado genera una rémora o éstasis circulatorio retrógrado que aumenta la presión venosa. Y con ese aumento de la presión venosa aumenta la filtración hacia el intersticio. En segundo lugar, podemos tener mecanismos en los cuales el corazón tenga una dificultad para el llenado diastólico. Eso ocurre cuando se acumula líquido en la cavidad serosa del corazón, que es el pericardio. Esa acumulación de líquido, cuando alcanza un volumen importante, generalmente superior a los 300 centímetros cúbicos, adquiere el nombre de taponamiento cardíaco y genera la disfunción diastólica del corazón, dificultad para el llenado del mismo, aumento de la presión venosa central, aumento de la presión hidrostática capilar, edema. De la misma forma, se comporta una patología en la cual el pericardio se ha inflamado, ha tenido una pericarditis que ha curado con un mecanismo que se denomina fibrosis. La fibrosis genera tejido retráctil. Este tejido retráctil genera constricción del corazón, disfunción diastólica, dificultad para el llenado, hipertensión venosa central, aumento de la presión hidrostática y finalmente edema. ¿Qué otro mecanismo puede provocar aumento de la presión hidrostática que ya no esté relacionado con el órgano central, que es el corazón, sino que en este caso esté relacionado con obstrucción o compresión venosa? Ello puede suceder cuando se produzca la formación de un coágulo intravascular en una vena, o sea, una trombosis venosa que genere aumento en la presión hidrostática en el territorio tributario de esa vena. O bien cuando la vena sea o sufra compresión extrínseca, que puede ser por un proceso de continuidad, como un tumor, un hematoma, etc. Ese era el primer mecanismo. El segundo de los mecanismos primarios que habíamos mencionado era la disminución de la presión oncótica. La presión oncótica ya habíamos definido quiénes la daban las macromoléculas y dentro de ellas las proteínas y dentro de las proteínas fundamentalmente la albúmina. ¿Por qué puede disminuir entonces la presión oncótica? Porque haya disminución de la albúmina. ¿En qué circunstancias se puede producir esta disminución? Cuando existe una disminución del aporte. ¿Qué significa? Son personas generalmente en los extremos de la vida, en la niñez o en la vejez, o que están sufriendo procesos crónicos que generan gran compromiso del estado general, que los lleva a la desnutrición. Esta desnutrición se acompaña de disminución de la albúmina. La disminución de la albúmina provoca disminución de la presión oncótica y ello genera la aparición de edema.
¿Por qué otro mecanismo pueden disminuir las albúminas? Puede ser por una menor síntesis. Como todos ustedes saben, la síntesis de albúmina se realiza en el hígado. O sea, para que exista una disminución en la capacidad de síntesis, tiene que haber una hepatopatía, una alteración en el metabolismo de la albúmina a nivel hepático. Diversas patologías pueden llevar a esta condición: la insuficiencia hepática por cirrosis, los tumores hepáticos, las patologías crónicas del sistema biliar, etc. ¿Qué otra situación puede existir para que disminuya la presión oncótica por disminución de la albúmina? Que la albúmina se pierda. ¿Por dónde se puede perder la albúmina? En primer lugar, a considerar está la pérdida a nivel renal. En condiciones fisiológicas, ustedes saben que las macromoléculas no se filtran en el glomérulo. Cuando eso sucede, la macromolécula, en este caso la albúmina, pasa al filtrado glomerular, se pierde por la orina y lleva a la formación o aparición del denominado síndrome nefrótico. ¿En qué consiste el síndrome nefrótico? Consiste en la aparición de proteinuria, fundamentalmente albuminuria, que lleva a una hipoalbuminemia, disminución de la presión oncótica y edema. Esta proteinuria del síndrome nefrótico tiene que alcanzar un nivel superior a los 3,5 gramos diarios de pérdida para que aparezca el síndrome nefrótico. ¿Por dónde más se pueden perder proteínas? La pérdida de proteínas se puede producir a nivel del tubo digestivo en patologías que son perdedoras de proteínas y que pueden asentar a nivel del estómago, como gastropatía perdedora de proteínas, o pueden asentar a nivel del intestino y las vamos a denominar en conjunto como enteropatías perdedoras de proteínas, que generan hipoalbuminemia, disminución de la presión oncótica y finalmente edema. El otro órgano, aparato o sistema por el cual se pueden perder, proteínas y fundamentalmente albúmina es la piel. Son pérdidas cutáneas de proteínas, pérdidas cutáneas de albúmina, y se producen en aquellas personas que han sufrido quemaduras extensas que llevan a la pérdida cutánea y a la hipoalbuminemia. Habíamos mencionado también que otro mecanismo primario de formación de edema era el aumento de la permeabilidad del endotelio. ¿Cuándo puede aumentar la permeabilidad del endotelio? Cuando el endotelio está expuesto a agentes químicos, agentes físicos, como el calor, el frío, las radiaciones, los traumatismos, agentes inflamatorios, agentes infecciosos, virales, bacterianos, parasitarios, a agentes alérgicos o a procesos inmunes que mediante el aumento de la permeabilidad endotelial llevan a la aparición del edema. El otro mecanismo involucrado como mecanismo primario generador de edema está dado por una insuficiencia en el drenaje linfático. ¿Cuándo puede ocurrir esta insuficiencia en el drenaje linfático? Esto puede suceder cuando el tejido o los vasos linfáticos estén obstruidos. Esta obstrucción linfática se puede producir por parásitos, por ejemplo, la filaria. La filariasis es una parasitosis que provoca obstrucción del sistema linfático, y esta obstrucción del sistema linfático puede provocar la aparición de edema. O por las denominadas metástasis, que son localizaciones secundarias de los procesos neoplásicos del cáncer que se ubican en el tejido linfático y generan obstrucción y edema. Finalmente, de manera siguiente, aparte de la obstrucción, puede haber compresión del sistema linfático. ¿Qué patologías pueden comprimir el sistema linfático? Los tumores. La patología tumoral
Los tumores malignos generalmente pueden provocar compresión del sistema linfático, insuficiente drenaje linfático y aparición de edema. La otra probabilidad es que exista ausencia de sistema linfático. ¿Cuándo ocurre la ausencia del sistema linfático? Puede ocurrir de manera o provocado por un acto quirúrgico en el cual se realiza una extirpación del tejido linfático de determinada región corporal, o pueden ser síndromes congénitos de ausencia de drenaje linfático que generan la aparición de edema. Con eso hemos hecho una revisión de los mecanismos primarios, que eran aquellos que generaban el edema. ¿Cuál es un mecanismo secundario? Un mecanismo secundario es aquel que perpetúa el edema. Es decir, ya existió o ya hizo su tarea, digamos así, un mecanismo primario para la aparición del edema, y aparece un mecanismo secundario que lo va a perpetuar en el tiempo al edema. ¿Cuáles son estos mecanismos secundarios que perpetúan el edema? Uno de ellos es el exceso de sodio. ¿Qué significa el exceso de sodio? Que puede haber disminución en la eliminación del mismo. Al haber disminución de la eliminación del mismo, se perpetúa el edema. Eso suele ocurrir cuando el paciente tiene una insuficiencia renal o incapacidad del riñón de mantener una función adecuada. Al haber insuficiencia renal, no se elimina el sodio, se encuentra en exceso en el cuerpo y el edema se perpetúa. ¿Qué otra posibilidad existe? Que este exceso de sodio esté provocado por un aumento de la ingesta en una persona que tenga una insuficiencia cardíaca. Esa insuficiencia cardíaca, con aumento de la ingesta de sodio, lleva a un exceso de sodio y a una perpetuación del edema. ¿Qué otra posibilidad tenemos como mecanismo secundario de edema? Es decir, para su perpetuación, el hiperaldosteronismo secundario. En el hiperaldosteronismo secundario, un mecanismo primario ha provocado el pasaje de líquido al intersticio. Ha generado edema. Este pasaje de líquido al intersticio ha provocado hipovolemia. Esta hipovolemia, secundaria a ese pasaje de líquido al intersticio, ha generado una disminución del flujo plasmático renal. Esa disminución del flujo plasmático renal ha sido captada por el aparato yuxtaglomerular y ha generado un aumento en la secreción de renina. Se ha activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este aumento en la secreción de aldosterona genera una mayor retención de sodio y agua a nivel del túbulo distal. Del túbulo colector. ¿Se entiende entonces? Un mecanismo primario, pasó líquido al intersticio, generó hipovolemia, disminución del flujo renal, aumento en la renina, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Y mayor retención de sodio y agua. El tercer mecanismo secundario que podemos citar es el mecanismo de la hormona antidiurética. La retención salina que se produjo como consecuencia del pasaje de líquido al intersticio ha generado hiperosmolaridad. La hiperosmolaridad es captada por los hormoreceptores centrales que generan una liberación aumentada de hormona antidiurética. Esta liberación aumentada de hormona antidiurética actúa aumentando aún más la retención de sodio y agua, y de esa manera se perpetúa el edema. Algunas generalidades respecto al edema. ¿Cuándo vamos a hablar de edema visible? Edema visible es aquel que se hace detectable desde el punto de vista semiológico. ¿Cuándo un edema se hace detectable semiológicamente? Cuando la retención hidrosalina o de líquidos es mayor al 10% del peso corporal. A partir de ese momento, el edema es detectable semiológicamente.
cuando la retención hidrosalina es menor al 10%, el edema va a ser oculto, también lo podemos nombrar como preedema. No es detectable semiológicamente, ¿sí? Solamente se puede detectar por métodos especiales, como medir la circunferencia de los miembros diariamente y notar o no la aparición de un aumento en la misma, en el caso de que hubiera edema, o mediante un método que es pesar diariamente al paciente, teniendo en cuenta que cualquier aumento superior a los 300 gramos por día es sugestivo de la presencia de edema oculto. Otro concepto a tener en cuenta como generalidad: ¿a qué vamos a llamar anasarca? Anasarca es el edema generalizado. Un edema generalizado abarca ambas mitades del cuerpo, más la acumulación de líquidos en una o más de las cavidades serosas del cuerpo. Entonces, anasarca, edema generalizado, más la acumulación de líquido en una o más de las cavidades serosas del cuerpo: pleura, peritoneo o pericardio. ¿A qué vamos a denominar pseudoedema? Pseudoedema es también una hinchazón del cuerpo, pero en este caso está dada por la presencia de otra sustancia en el tejido celular que no es agua. Si fuera agua sería edema, si no es agua es un pseudoedema. ¿Qué sustancias pueden provocar pseudoedema? La acumulación de sustancia mixoide, que es una sustancia rica en mucopolisacáridos, que se produce en una patología o síndrome que se denomina síndrome de hipotiroidismo o de hipofunción de la glándula tiroides, que lleva a la aparición del mixedema. ¿Qué otro ejemplo de pseudoedema podemos encontrar? El lipedema. Lipedema es la acumulación de grasa en los pies y en los tobillos, sobre todo en las personas obesas. Es una hinchazón del cuerpo, pero en este caso no es agua, sino que es tejido adiposo. El enfisema subcutáneo. ¿Qué es enfisema subcutáneo? Es la acumulación de aire en el tejido celular subcutáneo. Esto ocurre cuando se produce una lesión de la vía aérea en contacto con el tejido celular subcutáneo, se produce una hinchazón de la zona que produce una crepitación característica al tacto o palpación, pero es por acumulación de aire. Ese es otro ejemplo de pseudoedema. Un hematoma, que es la acumulación de sangre en el tejido celular, eso también es un pseudoedema. Otro ejemplo es la presencia de pus en el tejido celular en forma de abscesos o en forma de flemones, que constituyen otro ejemplo de pseudoedema. Pasemos a los síntomas. ¿Qué síntomas puede tener una persona que tiene edemas? Puede ser asintomático y ser descubierto en la consulta por el médico. O le puede provocar sensación de hinchazón, sensación de tirantez en la piel que recubre la zona edematosa. Pueden manifestar algunas personas sensación de pesadez, sobre todo a la marcha y sobre todo en los miembros inferiores. Hay edemas que pueden provocar la aparición de dolor. Y finalmente, algunas personas refieren imposibilidad o dificultad para el uso de calzados o vestimenta provocado por el edema. ¿Qué debemos nosotros como semiólogos investigar del edema? ¿Qué cosas nos tenemos que preguntar o preguntar al paciente en la investigación semiológica? Primero, la forma de instalación. ¿Cómo apareció el edema? ¿Apareció en forma aguda? ¿Qué edemas aparecen en forma aguda? El edema inflamatorio y el edema de origen alérgico. O la aparición se produjo en forma más solapada, más prolongada en el tiempo, es decir, es un edema que se ha instalado de manera crónica. Esto es característico de los edemas de origen renal o
los edemas de origen cardíaco o los edemas originados en trastornos hepáticos. ¿Qué otra cosa debemos preguntar al paciente? ¿En qué horario del día aparece el edema? Algunos de estos edemas tienen una aparición con respecto al tiempo inespecífica, es decir, puede suceder en cualquier momento. Ejemplo de ello lo constituyen el edema inflamatorio y el edema alérgico. Otros edemas son vespertinos, aparecen hacia el final del día. A la mañana no, y a la tarde notan la aparición del edema. Característicamente estos edemas son el edema de origen cardíaco o el edema venoso de los miembros inferiores. Finalmente, hay personas que dicen que notan el edema desde el momento en que se despiertan. Los edemas matutinos, es decir, que están presentes desde la mañana al momento de despertar, son característicamente edemas relacionados con patología renal. ¿Qué otra cosa debemos investigar del edema? Su localización. ¿Dónde se localiza preferentemente el edema? Algunos de ellos lo hacen en la cara, ejemplo típico lo es el edema renal, o aquellos edemas inflamatorios o de origen alérgico que se localizan en la cara. En las manos, también el edema renal y un síndrome en el cual hay edema en ambos miembros superiores, comprendiendo también las manos, el cuello y la cara, que se denomina edema en esclavina y corresponde a una obstrucción de la vena cava superior. En el síndrome de la vena cava superior puede haber edema en las manos. Finalmente hay edemas que tienen una localización preferente en las zonas declives del cuerpo, como por ejemplo el edema cardíaco o como por ejemplo la obstrucción de la vena cava inferior. ¿Qué significa zona declive? Depende de la posición del paciente. Si son pacientes que están en bipedestación, estos edemas de zonas declives van a tener preferencia por los miembros inferiores. Y si son personas que están en cama, en decúbito dorsal, la zona declive va a ser el dorso y es ahí donde se va a localizar el edema. ¿Qué otra cosa debemos investigar del edema? Su extensión. ¿Cuánto abarca el edema? Dentro de ellos podemos tener edemas que abarcan una región limitada de la superficie corporal. Lo vamos a llamar edemas localizados. Los ejemplos lo constituyen el edema de origen inflamatorio y el edema de origen alérgico. Hay algunos edemas que con respecto a su extensión son segmentarios o regionales. Abarcan un segmento corporal o una región corporal. Ello sucede cuando el edema es generado por obstrucción venosa o por obstrucción linfática. Es decir, que la obstrucción venosa o linfática me lleva a pensar en la posibilidad de un edema segmentario. Hay edemas que finalmente son generalizados con respecto a su extensión. ¿Qué significa el término generalizado? Que comprenden o se extienden en ambas mitades del cuerpo, son bilaterales. Característicamente los edemas generalizados o bilaterales corresponden a patología cardíaca, hepática o renal. ¿Qué otra cosa es importante consignar del edema? El color. No todos los edemas tienen el mismo color. Hay algunos edemas, que tienen color normal o pueden estar ligeramente pálidos. El edema que característicamente es pálido o con la piel que lo recubre es de color normal es el edema de origen renal. Hay edemas en los cuales la piel que lo recubre tiene cianosis. Ya saben lo que es cianosis. Cianosis es el color azulado de la piel y de las mucosas cuando aumenta la hemoglobina reducida a nivel capilar. ¿Qué edemas tienen característicamente color cianótico? Los que son de origen cardíaco y aquellos edemas que son de origen venoso. Hay edemas que son rubicundos, edemas de color rojo, por ejemplo el edema inflamatorio característicamente. También podríamos agregar acá al edema de origen alérgico. Hay edemas que provocan una coloración amarillenta en la piel.
son aquellos edemas que denominamos ictéricos o con ictericia y característicamente están presentes en la patología hepática. ¿Qué más debemos investigar del edema? ¿Qué temperatura tiene la piel que cubre al edema? Algunos de ellos, sobre todo el edema cardíaco, tienen temperatura conservada, igual que de la piel circundante. Otros edemas tienen la temperatura aumentada, son edemas calientes. El ejemplo típico es el edema inflamatorio o de origen inflamatorio. Y hay edemas que por la vasoconstricción que los acompaña tienen la temperatura cutánea disminuida. Característicamente esto se encuentra en el edema renal. ¿Qué más tenemos que investigar de una persona que tiene edema? La sensibilidad del mismo. Hay edemas que son dolorosos, son aquellos que tienen un origen inflamatorio. Y hay edemas que son indoloros, que el resto de los mecanismos productores de edema generalmente no provocan dolor. ¿Qué acción tiene la gravedad sobre el edema? En zonas declives del cuerpo, ya dijimos, el edema cardíaco y venoso, ¿sí? Las zonas declives varían de acuerdo a la posición del paciente. En bipedestación eran los miembros inferiores y el paciente en cama era en el dorso. O aquellos en los cuales la gravedad no tiene acción, no lo modifica, que son el edema renal y el edema hepático. Pasamos al examen físico del edema. Nosotros el examen físico, como todo examen físico, va a comenzar por la inspección de la piel. ¿Qué signos vamos a encontrar a la inspección de la piel que nos sugieran la presencia de edema? Vamos a notar la presencia de una piel lisa, con borramiento de los surcos, ausencia de pliegues. La vamos a ver a la piel lustrosa, como brillosa, tensa, ausencia o disminución de los relieves óseos y de los relieves tendinosos. Eso es lo que nos puede informar la inspección. Aparte nos va a dar idea del color de la piel que recubra el edema. ¿Sí? Siguiendo con el proceso semiológico, luego de la inspección de la piel y estos signos que acabamos de describir cuando hay edema, pasamos a la palpación. ¿Para qué nos sirve palpar el edema? En primer lugar, para buscar el signo capital del edema, que se denomina signo de Godet, fosita o fobia. ¿En qué consiste el signo de Godet, fosita o fobia? Consiste en la compresión digital del área edematosa durante unos segundos contra un plano óseo de apoyo. Luego de esos segundos retiro la compresión y observo. Y se produce, en el caso de que haya edema, una depresión que vamos a denominar signo de Godet. La producen todos los edemas menos el linfedema. ¿Para qué más vamos a palpar? Para valorar la consistencia del edema, para valorar la sensibilidad del mismo, la temperatura de la piel que recubra el edema, cuánto se extiende o cuánta superficie corporal abarca el edema y finalmente la intensidad del mismo. Acá vemos en esta foto cómo se realiza la maniobra en busca del signo de Godet, compresión digital contra un plano de apoyo óseo durante unos segundos, retiro la compresión y observo y ahí tengo el signo de Godet. De no existir, digamos, plano óseo de apoyo, lo genero realizando una pinza digital con la misma finalidad. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Una vez que hemos hecho la descripción semiológica de lo que hay que estudiar en el edema. Vamos a tratar de realizar una integración sindromática del edema. ¿Sí? Para ello vamos a comenzar por el edema inflamatorio.
y vamos a tratar de encontrar en él todas las características semiológicas que debemos describir en el edema y así con cada uno de los otros tipos de edema. En el caso del edema inflamatorio, ¿qué vamos a decir? Que es de instalación aguda. Generalmente es unilateral. Su localización es variable. Es rubicundo. Es caliente. Es doloroso. ¿Sí? Generado o provocado por procesos inflamatorios o infecciosos que aumenten la permeabilidad. Otro edema es el alérgico, es similar al inflamatorio, pero es indolor. Tiene características semiológicas similares al edema inflamatorio, pero es indolor. En este caso tenemos el linfedema. ¿Qué particularidades tiene el edema linfático? Es progresivo, es crónico, es segmentario, está ubicado en la zona de drenaje de los linfáticos comprometidos. Es frío, es duro, no duele, no tiene acción de la gravedad y le da al miembro un aspecto paquidérmico. Se denomina elefantiasis. El edema venoso, ¿qué tiene de particular el edema venoso? Aparece en forma más o menos aguda, se localiza en la zona tributaria del tronco venoso afectado. O sea, es un edema que tiene una extensión segmentaria en la zona tributaria al tronco venoso afectado. Es cianótico, o sea, de color azulado, es frío, no suele ser doloroso, es un edema duro, aumenta por acción de la gravedad y si yo elevo el miembro, el edema suele disminuir. En la cronicidad pueden aparecer alteraciones del trofismo de la piel y de los anexos de la piel. El edema cardíaco es un edema progresivo, vespertino, es decir, que aumenta con el pasaje de las horas y alcanza su máxima intensidad hacia la noche, se localiza en las zonas declives del cuerpo, es ascendente, es bilateral o generalizado, ya dijimos color cianótico, blando al inicio, pero con la cronicidad se vuelve un edema duro. Tiene marcada acción de la gravedad, es decir, aumenta en las zonas declives. Y el paciente con edema cardíaco puede llegar a la anasarca, es decir, a tener edema generalizado más compromiso de cavidades serosas. El edema renal puede ser nefrítico cuando hay una inflamación del glomérulo o nefrótico cuando predomina un proceso degenerativo con alteración de la permeabilidad glomerular. El nefrítico suele ser un edema bipalpebral, agudo, más en la mañana, pálido, blando, de temperatura normal o ligeramente fría. Y el edema nefrótico, que es generalizado, bilateral, lo puede llevar a la anasarca, en este caso con acumulación de líquido a nivel peritoneal, lo que se denomina ascitis, ¿sí? Pálido y también con temperatura normal. Finalmente, el edema hepático es progresivo, es generalizado, blando, ictérico, o sea de color amarillento. La temperatura es normal, no suele ser doloroso y se suele acompañar de líquido en la cavidad peritoneal, como en este ejemplo, eso se denomina ascitis, o con otros signos de hipertensión portal
que oportunamente veremos en el transcurso de la materia. Muy bien, eso es todo. Espero que les haya resultado útil y muchísimas gracias por su atención.